Bienvenido un día más a la lectura diaria del Santo Evangelio. Hoy, domingo 14 de enero del 2023, segundo domingo del tiempo ordinario. Estas son las lecturas. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corintio, a los consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra. El Evangelio de hoy es una lectura tremendamente importante. En el Evangelio, hoy, Juan reconoce cuando llega ese momento en que va a bautizar a Jesús. Jesús como Hijo de Dios, como el Cordero, como él mismo dice, que viene a quitar todos los pecados de los hombres y a salvarlos, entregando su vida por la de la humanidad. Juan, hemos de entender, como nos dice hoy el Evangelio, que Juan pensó que Jesús era un Mesías, un enviado, pero
Un enviado que simplemente anunciaría al que tenía que venir. En ningún momento Juan pensó que Jesús era el Mesías espiado. En ningún momento Juan pensó que él era el Mesías esperado, sino que simplemente se da cuenta. Y ese descubrimiento, ese momento en que el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre él, hace que vea con claridad quién es realmente Jesús. Y es en ese momento cuando Juan lo que hace es compartirlo, porque esa alegría, ese gozo de encontrar delante tuya a quien estabas esperando, tiene que compartirlo. El Evangelio de hoy, historia y simbolismo se mezclan. Y se mezclan porque tenemos que entender que Juan el Bautista tenía muchos seguidores. A Juan todos los días y constantemente le llegaban mucha gente para bautizarse. Pero tenía claro que Jesús era realmente el Salvador. Tenía muy claro cuál era su función y cuál era la de Jesús. Tenía muy claro que él únicamente anunciaba y era profeta. Y él sabía que después de él vendría otro. En el momento que aparece Jesús, Juan entiende muy bien que es a él a quien hay que seguir. Y eso es lo que hace, anunciarlo, transmitirlo, dejar claro que Jesús es al que hay que seguir. Y eso es con lo que tenemos que quedarnos, que nosotros cada día, en cada momento, también tenemos que seguir y estar detrás de Jesús. Que Jesús vino y se presentó ante Juan mostrándose como Salvador. Y Juan nos lo anunció. Nosotros ese gesto no tenemos que olvidarlo. Porque ¿qué sería de nosotros? ¿O qué es de nosotros? Podemos verlo en nuestra sociedad constantemente. ¿Qué es de nosotros cuando apartamos a Jesús de nuestra vida? ¿Qué es de nosotros como persona, como sociedad, como comunidad? ¿Qué es lo que hacemos cuando perdemos la referencia de Dios? ¿Qué sucede? Y por otro lado, entendiendo ese momento en que Juan nos indica, Él es al que hay que seguir, no hay que dudarlo, es Él. Luego nos deja una palabra, un simbolismo, como decíamos. ¿Por qué? Dice que es el Cordero de Dios. Realmente aquí hay muchas suposiciones, muchos razonamientos, muchas lógicas que argumentan muchas cosas. Posiblemente quizá una de las más correctas, a mi forma de parecer, podría ser que el cordero en aquella sociedad, en aquella época, era un animal empleado especialmente sobre todo para sacrificios. En realidad, en casi todas las lecturas que vemos del Levítico, no todos son sacrificios y símbolos que al fin y al cabo lo único que hacen es llevarnos a ese momento en que Jesús se sacrifica por todos nosotros en la cruz. De ahí el simbolismo. La esencia
En todas estas lecturas, en todo el Antiguo Testamento, la esencia de todos esos sacrificios era simplemente un principio de sustitución, uno por otro. Sustituir una cosa por otra. En este caso hay que sustituir un pecado. Pecado por la remisión del mismo. Pero lo que está claro es que los judíos realmente no esperaban un Mesías como Jesús. Podían esperar quizá muchas cosas, se habrían imaginado muchos tipos de Mesías o habrían imaginado cómo podría ser, pero estoy convencido de que los judíos no esperaban un tipo de Mesías como Jesús. De hecho, a ellos mismos les costó mucho entender, asumir y comprender que realmente Jesús era ese Cordero enviado por Dios para la remisión, para quitar, para librarnos del pecado. Ellos no pensaban en ningún momento, era incomprensible pensar que un Mesías, un Hijo de Dios, viniese al mundo a sufrir, a ser humillado, a ser vapuleado, a ser ridiculizado y sobre todo a sufrir y a entregarse de esa manera. Jesús pasó por lo más bajo que se podía pasar y para ellos eso era algo impensable para un Mesías y mucho menos que las prioridades de ese Mesías fuese la remisión de los pecados y la salvación no sólo de su pueblo, sino también de todo el pueblo romano. Por eso Jesús, quizá en muchas ocasiones, fue rechazado, incluso por su propio pueblo. Porque hay que entender, y esta lectura de hoy es tremendamente importante en este sentido, que Jesús, como Hijo de Dios, lo que vino a hacer a este mundo, lo que vino a hacer por el hombre, era algo que realmente el hombre no puede hacer por sí mismo. Nosotros no podemos quitarnos el pecado nosotros mismos, porque eliminar el pecado de nuestra vida es algo fundamental para nuestra felicidad, es algo fundamental para nuestra liberación, tanto física como espiritual. Y eso nosotros no podemos hacerlo solos. Las religiones insisten en que cada persona debe cargar con sus propios pecados, ¿no? Esa es la cruz que nosotros llevamos, y expiarlo, limpiarlo con buenas obras, con buenos gestos, Hasta ahí todo lo vemos claro, pero si yo tengo que cargar con mis propios pecados, yo de por sí ya estoy condenado como pecador. Entonces, es en ese momento cuando en las lecturas de hoy se nos presenta Jesús. Se nos presenta Jesús y nos dice que Él es el que viene a cargar con todos esos pecados nuestros, porque Él es el que viene a limpiarlos, porque Él es el que viene a salvarnos, gracias a esa limpieza de pecados del mundo, a esa limpieza de pecados de los hombres, la cual nosotros por nosotros mismos somos incapaces de hacer. Porque no olvidemos que cuando el hombre más intenta redimirse
de sus pecados por sus propias obras, al final los resultados siempre son peores. Hemos de tener en cuenta que son muchísimas las personas que necesitan librarse de pecados que son malos entendidos realmente. Las cosas no son malas porque Dios simplemente ha querido que sean malas. Es justamente, o hay que entenderlo justamente al revés, es porque son malas, porque esas cosas son malas en esencia, hacen que nuestra felicidad, que nuestra pureza de alma y espíritu se destruya. Y es por eso por lo que Dios quiere quitarlas. Pues es por eso que Dios las convierte en pecado y las quiere limpiar a través de Jesús del corazón del mundo. Porque a los hombres se nos olvida en muchas ocasiones que al pecar no solamente somos culpables del pecado que cometemos, por supuesto, sino también somos víctimas. Unas víctimas que no solamente nos hacemos y mucho daño a nosotros mismos, sino que también cometemos un tremendo daño a nuestra propia vida, a nuestra propia esencia, a nuestro propio círculo. No olvidemos que la experiencia más amarga que se puede tener en la vida es el pecado. Pecar, en esencia, es renunciar a ser persona, a ser humano. Es dar la espalda a la verdad, es llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia de oscuridad. Es apagar nuestra alegría interior, es matar la esperanza, es aislarnos de los demás, hundirnos en esa soledad, es sencillamente adentrarnos en esa oscuridad que nos lleva a dejar poco a poco de ser personas. Y es en ese momento, justamente cuando tenemos sobre nosotros esa situación, cuando Jesús se nos presenta. Juan nos presenta a Jesús y nos dice que Él, a través de Él, se nos quita el pecado, porque Él quita el pecado del mundo. No está pensando en ninguna acción moral, en una especie de cambio de costumbres que te vaya a hacer limpiar todo eso que hayas... No. Está anunciándonos, lo que nos está diciendo claramente es que Dios está de nuestro lado, que Jesús viene a limpiarnos el alma, que Jesús viene a quitarnos ese pecado, que Dios está de nuestro lado, frente al mal, frente al pecado, frente a toda esa tristeza, a toda esa infelicidad, a toda esa injusticia, a toda esa oscuridad que nos come por dentro. Dios nos ofrece una vez más su amor incondicional. Como siempre repetimos, Dios ofrece un amor incondicional, su alegría, su apoyo en todo momento, esa mano tendida de la que hemos hablado en muchas ocasiones, esa mano que Él nos tiende, ese hombro que Él nos pone, y todo para librarnos del mal, para librarnos de ese pecado que nos lleva a la oscuridad. El cristianismo, bien entendido, solo puede ser vivido
sin ser traicionado. Y sin ser traicionado significa vivirlo experimentando, viviendo a Jesucristo, viviéndolo como una relación de liberación, como una liberación gozosa que cambia nuestra existencia, una relación que nos perdona y que ese perdón nos purifica el alma, nos limpia el espíritu de pecado, esa relación que nos da ese aire, ese respiro nuevo, ese aire fresco que renueva nuestro día a día y nos hace que renazcamos en una vida nueva. Nosotros también debemos reconocer en nuestra vida diaria, en todo momento, en cada instante, al Hijo de Dios, a Jesús. Tenemos que reconocer lo que Él hizo por nosotros, porque somos muchos los que hemos recibido, siendo pequeñitos, ¿verdad?, el bautismo. Muchos quizá pues por tradición, por el país del que venimos, por costumbre, porque así en su día lo decidieron nuestros padres o incluso algunos de mayores. Otros hemos experimentado un encuentro personal que ha transformado nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de amar. Y en ese momento, a partir de ese momento, nos hemos visto en la obligación de compartir esa vivencia, de compartir esa alegría. Y al igual que nos mostraban hoy las Escrituras, que Juan el Bautista sintió esa obligación de contarlo, nosotros, los bautizados, también tenemos esa necesidad y esa obligación de compartir y anunciar la palabra a todo aquel que quiere y sobre todo a aquel que lo necesita. Tendríamos que pararnos de vez en cuando en esta vorágine en la que estamos diariamente metidos. Tendríamos que pararnos y recordar ese momento de nuestro bautismo. Quizá éramos muy pequeñitos y no nos acordamos, ¿verdad? Pero ahora de adultos tendríamos que pararnos y pensar si realmente sentimos y descubrimos esa mirada, ese sentimiento de amor incondicional de Jesús en nuestras vidas. Si realmente, como decíamos hace un minuto, nos sentimos salvados, liberados, si tenemos ese aire fresco en nuestro interior después de conocer a Jesús, si nos sentimos queridos y amados por Él, tenemos que dejar que ese Espíritu Santo que se posó sobre Jesús en forma de paloma nos guíe, se nos acerque y nos toque y llegue hasta nosotros, como hizo con aquellos primeros seguidores de Jesús, aquellas primeras personas que pudieron mirar a Jesús a los ojos y se dejaron realmente seducir y enamorar por sus palabras, por sus acciones, y dieron un vuelco radical. Ayer hablábamos de Leví, ¿verdad?, que cambió su vida. Dieron un vuelco radical a sus vidas, sintiendo en lo más profundo de su ser a Jesús. Solo
llegando a ese momento, viviendo así a Jesús, solo así seremos cristianos realmente creíbles. Seremos unos cristianos que la fuerza de ese Espíritu Santo nos llevará a trabajar de manera incondicional, como Jesús por los más débiles. Los que aún no lo conocen, todos aquellos que sabemos que están necesitados de conocerlo. Y sobre todo también volver a conquistar con ese amor que un día recibieron a aquellos que en su día se bautizaron, son cristianos y que por unos motivos o por otros se fueron alejando de Dios. Esa es realmente nuestra fe y esta es realmente nuestra misión. Ser unos cristianos que llevan allí donde van la palabra de Dios, que al igual que Juan el Bautista somos mensajeros de este que ha de venir. Muchas gracias y nos vemos mañana.